Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 15 del mes de julio del año 2026. Un miércoles, señores, con muchas informaciones y con un tema que indudablemente hemos tenido que reiterarlo durante todos estos días, y es el relativo al nuevo Código Penal, porque hoy expira el plazo para conocer de la propuesta de reforma que se le pretende hacer. Y la verdad es que la FINJU, la Fundación Institucionalidad y Justicia, le está pidiendo al Congreso que continúe la vacation ley, que se extienda a unos 6 meses más, mientras que el diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, entiende que no será necesario. A juicio de Pacheco, la propuesta que se hagan en el día de hoy pudieran conocerse entre el jueves y el viernes, porque se trata de un código que ya está bastante verbateado. Se ha hablado mucho acerca de él, pero además la actual legislatura vence el día 26 de este mes, lo que implica que haciendo un trabajo arduo y tesonero pudiera conocerse la pieza. La verdad es que ha dado mucho que comentar la modificación a este código, porque nosotros reiteramos que todo, casi siempre, lo dejamos para última hora. Y eso justamente es lo que ha pasado. Hay algunos sectores que entienden que la pieza debe ser puesta en movimiento y que en el camino entonces cualquier entuerto que se produzca pudiera resolverse en el Tribunal Constitucional. Y uno siempre se queda mirando y dice, bueno, pero es que en nuestro país nosotros somos casi siempre fruto de las improvisaciones. Miren, en el día de ayer se cumplió el 24 años se cumplieron de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. El doctor Balaguer, sin lugar a duda, ha sido uno de los políticos más grandes que registra la historia de la República Dominicana. Y la verdad es que contribuyó bastante al desarrollo del país. El doctor Balaguer se caracterizó por ser un gobierno frugal y no le gustaba tomar dinero prestado. La mayoría de las obras que hacía, bueno, lo hacía con los recursos que iba generando el propio Estado, pero también, señores, el doctor Balaguer ha sido uno de los presidentes que mayor contribución ha hecho al medio ambiente. Fueron muchas las medidas que se tomaron con relación al medio ambiente y los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Balaguer era una figura que para usted poderlo entender necesariamente necesitaba estudiarlo o necesita estudiarlo, porque tuvo 20 años de gobierno y pudiéramos decir que esos 20 años de gobierno usted tiene que dividir su historial político en dos. Uno, 12 años, los primeros 12 años fueron bastante duros, esos 12 años. Y cuando ustedes se ponen a ver el panorama de la época,
entonces ustedes podían notar lo siguiente. Balaguer venía de sustituir al profesor Juan Bosch, que le habían dado un golpe de Estado. Pero además, Juan Bosch venía de sustituir al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Esos dos gobiernos, el de Bosch y Trujillo, fueron como tan discrepantes. Juan Bosch apenas duró unos 7 meses, pero en esos 7 meses dejó grandes improntas. Una constitución que en proceso, que uno pudiera decir que era de la más avanzada que nosotros podíamos haber tenido, pero además al profesor Juan Bosch se le tildaba de ser más inclinado hacia la izquierda. Y en esos 7 meses de gobierno adoptó una serie de medidas que al sector empresarial del país no le agradó, porque no crean ustedes que los sectores muy pujantes, los sectores, los ricos, los burgueses, les gusta estos gobiernos que tienen corte populista, como el del profesor Juan Bosch, como el de Chávez, como en su momento lo fue también el de Fidel Castro, porque la presencia de Juan Bosch se entendía que en la República Dominicana podía haber un segundo Cuba, y ya eso afectaba grandes intereses. ¿Qué sucedió luego que el doctor Joaquín Balaguer asume el gobierno? Y la historia antes de Trujillo, que también hay que destacarla, los gobiernos por lo regular duraban poco. Trujillo duró esos 31 años porque él tuvo que imponerse. Y hay que destacar que en sus primeros años Trujillo adoptó un gobierno democrático e incluso él decía que no estaba en su mente reelegirse y adoptó una serie de medidas y construcciones que fueron del agrado de la población, pero en la misma medida que se fue afianzando en el poder, fue tomando cierta fortaleza y entendiendo que todo lo que hacía era correcto, y cuando veía que ya alguna gente no estaban simpatizando con su gobierno, entonces procedía a eliminarlo físicamente. El doctor Balaguer, que viene de heredar esos gobiernos de tanta fortaleza, marca un hito en la historia dominicana, porque convocaba a elecciones, aunque en la mayoría de los casos se entendían que obtenía el triunfo de manera fraudulenta, pero había elecciones. Y esa parte, lógicamente, provocó una desafección del pueblo dominicano hacia su gobierno, que estaba matizado por un grupo de generales a los cuales le llamaban los incontrolables, que no tenían ningún tipo de reparo en reprimir a la población y matar a cualquier joven por su idea revolucionaria. Pero ¿qué resulta? Que en el año 1978 se producen unas elecciones que fueron ganadas por don Antonio Guzmán Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que le dio un giro al país. ¿Por qué? Bueno, porque se liberaron los presos políticos, porque el país empezó a vivir un esquema de democracia distinto a lo que se respiraba en esos 12 años de Balaguer. Pero luego de ganar don Antonio Guzmán Fernández, fue sustituido por el expresidente y extinto Salvador Jorge Blanco, que ganó la presidencia. Pero hubo una serie de problemas económicos que motivaron
a que el doctor Salvador Jorge Blanco tuviera que hacer una reforma fiscal que aprovechó inclusive un periodo de Semana Santa, y cuando se adoptó esa reforma fiscal, la persona, cuando llegaron del descanso de la Semana Santa, se encuentran con que la mayoría de los artículos de primera necesidad estaban agravados, por la gente decía, pero ven acá, yo me fui a vacacionar en este fin de semana y ahora cuando llego encuentro estos precios altísimos. Bueno, pues ahí se produjo un estallido social. Ese estallido social, mire, fue una cuestión que donde se produjo mucha muerte, hubo mucha dificultad económica y el gobierno de Salvador Jorge Blanco cayó en desgracia y fue sustituido nuevamente por el doctor Joaquín Balaguer. Cuando Balaguer asume el gobierno en ese entonces, a través del voto popular, ya eso lógicamente le transformó la mente. Él dijo, ahora voy a ser el gobierno que soñé desde niño. ¿Por qué? Bueno, porque antes de esos últimos años de gobierno, él tenía mucha protesta. La gente no lo quería. E incluso vino en una ocasión una delegación de los Estados Unidos, le secuestraron un general y había mucha protesta, y en la UAS luchando para que le fueran aumentadas las reivindicaciones del porciento. En fin, señores, que cuando Balaguer vuelve ya a gobernar, porque la población en esa ocasión votó por él, entonces se convierte en un presidente democrático, un presidente abierto a las críticas, un presidente que hasta cierto punto la mano dura que tenía en aquel entonces empezó a aflojar. Y uno pudo notar lo siguiente, que ese hombre que tenía una obra de gobierno que ha sido mencionada durante toda la historia, siempre fue un caudillista. Él nunca pensó en que alguien podía dentro de su partido sustituirlo. Y sabía que dentro de su gobierno se cometían muchos actos de corrupción. Y uno pudiera decir que él lo toleraba y se quedaba callado y guardaba esa A debajo de la manga, y cuando alguno de sus funcionarios incurría en cualquier acto de rebeldía, entonces le sonaba la campanita y le decía, mira, yo tengo esto tuyo, y de esa manera lo mantenía en silencio. Él, para sostenerse en el poder, también utilizaba muchas habilidades. Por lo regular tenía dividido a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Eso fue una de sus estrategias principales. Y desde aquel entonces y hasta la fecha, por más que ustedes vean, no se llevan muy bien los militares y los policías. Ese Joaquín Balaguer, al cual hice alusión en este momento, gobernó el país durante 22 años porque hubo un periodo en donde él se enfrentó al doctor José Francisco Peña Gómez, y Peña Gómez le ganó las elecciones, pero de una manera muy apretada. Y el doctor Balaguer lo invitó al palacio y le dijo, Peña, nosotros empatamos. Y como nosotros empatamos, vamos a firmar un pacto y vamos a gobernar 2 años cada uno y vamos a evitarnos las elecciones. Pero el doctor José Francisco Peña Gómez era muy sabio y sabía que
si él estaba en el gobierno y le iba a entregar a él en 2 años, él le iba a tocar los 2 últimos. Pero Peña estaba consciente que Balaguer iba a buscar una escaramuza para no entregarle el gobierno. Y le dijo, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de gobernar 2 años cada uno, vamos a recortar el periodo presidencial, tú gobiernas 2 y convocamos a elecciones. Y Balaguer aceptó la propuesta. Y cuando salieron de esa reunión, le tendió una trampa a Peña Gómez y le puso entonces el 50+1. Ya ahí eso constituyó un valladar para que el doctor José Francisco Peña Gómez pudiera ganar las elecciones, porque hubo una votación muy reñida y nadie sacó el 51%, y entonces había que hacer una alianza, la cual hizo con el Partido de la Liberación Dominicana y apoyó al doctor Leonel Fernández, que fue quien le ganó la presidencia al doctor José Francisco Peña Gómez. Pero Balaguer, que era bastante sabio en sus actuaciones políticas, pronunció un discurso en el cual señaló que el camino malo estaba cerrado. Y cuando se refería a ese camino malo, se refería al PRD. Pero eso también fue acompañado de una campaña que nosotros le decimos campaña sucia, porque entonces quiso vender la imagen de que si el doctor José Francisco Peña Gómez ganaba la presidencia, iba a anexar o iba a fusionar a la República Dominicana con Haití, y mediante un decreto hizo que el himno nacional se tocara al mediodía como un gesto patriótico de que el dominicano se siente identificado con su país, y lógicamente eso influyó mucho en la derrota del doctor José Francisco Peña Gómez, en el triunfo de Leonel Fernández, y lógicamente Balaguer, que ayer cumplió 24 años de muerto, fue el artífice de todas esas hazañas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo.
una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el panorama político dentro del partido de gobierno no está del todo claro. Ese partido que se dividió del PRD porque durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado no se admitía que se hicieran cambios estructurales en los organismos del partido. Miguel Vargas se impuso como presidente y no admitía convención. Y la verdad es que no estaba manejando bien ese partido político y nada, la base del partido se rebeló. Y se formó el PRM porque no había forma de que Miguel Vargas permitiera que se hiciera una convención. Entonces, junto al doctor Leonel Fernández Reina, hicieron un pacto y se escogieron los jueces de las altas cortes, y por eso es que independientemente de los actos de corrupción que se cometieran en esos gobiernos del PLD, no había forma de que fuera condenado ningún ministro de eso. Pero ese apoyo que le dio Miguel Vargas a Leonel Fernández en ese famoso pacto, donde ambos tenían una corbata azul, que por eso se le denominó el pacto de las corbatas azules, también le daba a Miguel Vargas un patente de corso para mantenerse al frente del PRD. Y aunque los resultados de los movimientos y convenciones que a lo interno del partido pudieran hacerse, siempre se mantenía Miguel Vargas como el presidente del partido y lo declaraban ganador en los momentos en que todo el mundo sabía que las convenciones que se hacían a lo interno del partido estaban amañadas. En una fue Guido Gómez Mazara como candidato en su contra y no se le permitió votar. Pero ustedes se imaginan lo que es. El candidato opositor no pudo votar. Hubo tiro, hubo de todos los desórdenes ahí, porque no se podía hacer convención dentro del PRD, porque eso era Miguel Vargas Maldonado, ley, batuta y constitución. Cuando se divide el PRM, el PRD y se forma el PRM, se entiende que ese partido, que en un movimiento se iba a llamar Partido Revolucionario Mayoritario, y ese nombre le fue vetado, por eso se le cambió a PRM, Partido Revolucionario Moderno, se inició un nuevo accionar en la política. Y ese partido se ha mantenido con unos niveles de democracia que le permitieron en poco tiempo llegar al poder. Ha sido el partido que más rápido ha llegado al poder en la historia de la política dominicana. El presidente Luis Abinader ganó las elecciones por ese partido. Y como había un proceso de reelección,
los PRMistas a lo interno calcularon lo siguiente, aplicaron la máxima que se utiliza en el béisbol, que cuando hay una alineación ganadora no se cambia. Las alineaciones ganadoras no se cambian. Si un manager confecciona una alineación y su equipo gana apabullantemente, y el otro día deja lo mismo porque tienen la química, ok. Pero eso se da en la pelota, pero a veces en la política esa parte no funciona. Porque después de haber obtenido el 20 la presidencia, Luis Abinader, entonces vienen las elecciones del 24. Ese partido calculó, bueno, pero si se ganó holgadamente con ese equipo, no lo vamos a cambiar, vamos a dejarlo igual. Y se dejaron las mismas autoridades partidarias y el presidente Luis Abinader vuelve y gana la presidencia de la República. Pero en esta ocasión el panorama es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque Luis Abinader no va a ser el candidato. La base deben de escoger otro. Pero ya las autoridades del partido que tienen todo ese tiempo sin cambiarse, la base de ese partido entiende que no han estado actuando de manera correcta y por no actuar de manera correcta quieren que dentro de ese partido haya una renovación en la estructura partidaria. Pero en este momento en que el PRM, incluso las encuestas dicen que los niveles de popularidad han estado bajando, hay muchos que tienen el temor de que a lo interno de ese partido se haga una convención y que eso pueda provocar una división que deje en peor estado a esa organización. Y por eso anda una comisión de alto nivel de ese partido caminando el país, caminando los municipios y tratando de que haya consenso y no haya elecciones. Pero el escoger una directiva a través del consenso no es nada democrático. Y la base quiere que le cuenten sus votos. Entonces nosotros entendemos que si no se permite que a lo interno del Partido Revolucionario Moderno se hagan elecciones, eso pudiera hacerle un daño irreparable a ese partido. Y oigan bien, eso pudiera decretar la derrota del PRM. Eso puede decretar la derrota del PRM, pues yo le voy a decir lo siguiente. Cuando los partidos tienen vocación democrática y le permiten a su base que puedan accionar, ¿qué es lo que sucede? Que todos los candidatos y todos los dirigentes salen a la calle a formar su estructura, a buscar solidez en el voto. Y cuando salen todos, la base del partido está movida, lo único que se necesita es que haya transparencia en la votación. Y el que ganó, ganó. Pero esa masa que está agitada, entonces va y se agrega al candidato ganador, siempre y cuando las elecciones se hayan hecho en buena ley y se haya garantizado un ejercicio democrático transparente. Entonces sí, ahí entonces ustedes pudieran ver que el nivel de popularidad del partido subiría enormemente, porque yo le digo a ustedes lo siguiente:
Si ahora mismo el PRM, el PLD y la misma Fuerza del Pueblo, ahí nada más hay dos personas, pero si el PRM o el PLD cometiera el desatino de señalar un candidato sin hacer convención, se ve en problema. ¿Por qué se ve en problema? Hoy ustedes creen que todos los demás van a salir a invertir su dinero cuando tienen ya un candidato señalado. No lo van a hacer. Entonces lo conveniente es que haya una convención. Óiganlo bien. Eso se lo digo a la cúpula del PRM. Hagan su convención. No se dejen llevar de que se quede todo igual. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando los candidatos se le imponen a la masa, entonces es en el voto que se refleja. Oye, ustedes quieren que le ponga un ejemplo. Calladito, señor presidente, miren usted y yo aquí nada más callados, que nadie más nos está oyendo. El PRM tenía a Farideh Raful, que era la candidata natural a la senaduría por la capital. Se conversó con ella y se impuso a Guillermo Moreno. ¿Está bien? La dirección del partido impuso a Moreno. ¿Y qué sucedió? ¿Cuánto sacó el PRM en las elecciones pasadas aquí en el distrito, en la capital? 61%. Sacó 59%. Carolina 61%. ¿Cuánto sacó Omar Fernández? 59%. Oigan bien. Ustedes saben lo que significa eso. Que se gana en la capital la presidencia, se gana la alcaldía, se obtienen prácticamente todos los diputados y se pierde la senaduría. Eso significa alta dirigencia del PRM, que aunque ustedes le impongan los candidatos, la base es la que se expresa y vota. ¿Cómo podía Omar Fernández obtener un 59% de la votación si no es con los votos de los mismos PRDistas, de los mismos PRMistas? No impongan, dejen que la base se exprese, dejen que se escojan las autoridades del partido, los dirigentes de los municipios, que vayan la persona más adecuada para que en el año 2028 ese partido no muerda el polvo de la derrota. Vamos a hacer una pausa. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el gobierno ha estado haciendo una gran inversión en el municipio de Boca Chica, porque Boca Chica, sin lugar a dudas, es uno de los lugares turísticos, de los centros turísticos, por naturaleza que tiene nuestro país. ¿Y por qué yo le digo por naturaleza? Porque aunque realmente no tiene esas grandes infraestructuras, tiene una de las playas más hermosas que tiene el mundo, y eso le da un approach que motiva a muchos turistas de diferentes países querer conocerla. Pero para que Boca Chica pueda tener un nivel de desarrollo real y efectivamente como el Estado quisiera que lo tenga y como demanda su población, se necesita hacer algunos ajustes, que yo entiendo que hacer esos ajustes no es una cosa del otro mundo, porque se pueden resolver con algunas medidas restrictivas, como para colocar en jaque mate a lo que son algunos vividores que están en esa área, por no decir delincuentes. Cuando ustedes se desplazan de cualquier lugar a Boca Chica, el primer entuerto con el que se encuentran es que hay un grupo de personas que le apodan los figones. Los figones son esas personas que desde que usted llega al vehículo, del vehículo, lo van cortejando y tratando de buscarle mesa. Mira, ven a comprar aquí, ven allí. Pero ¿qué sucede? Que esos figones no tienen establecimientos comerciales. Ellos simplemente van en una camioneta, montan muchas sillas plásticas y mesa y colocan a la persona en lugares donde la misma autoridad le han dicho que no se puede.
desde donde han desplazado los dueños de los negocios, no pueden estar ahí, tienen que estar a distancia. Entonces el figón, que es un informal, se coloca ahí y le lleva la carta, el menú de los diferentes restaurantes que hay ahí, que yo digo que esos dueños de restaurantes tienen que tener cierta inteligencia para no dejarse manipular, y es ponerse todo a una y agregarle los precios a los artículos que ellos venden. Este es el precio, porque teniendo el precio fijado hasta cierto punto, como que coartan a ese figón, que si un pescado, por ejemplo, cuesta 600 pesos, y él le lleva el menú, y en el menú dice que 600, después no puede pedirle 3,000 pesos a un turista por un pescado que él no lo cocinó y que lo que cuesta es 600 pesos. Y él simplemente fue un intermediario de llevarlo. Y eso se da con mucha frecuencia en Boca Chica, de que hay alteraciones en los precios. Y se forman esas reyertas, pero cuando van a la fiscalía por esos problemas, aun cuando esos buscones no cuentan con la razón, más tarda la persona que lo denunció o la víctima en salir del destacamento que ellos de estar presos. Porque se forman como una componente entre la misma Politur, entre la misma Fiscalía y las autoridades de Boca Chica, porque todo el mundo lo que busca es obtener dinero. Y si estas personas cometen delitos, pero aparte de eso pagan un peaje, yo me hago el desentendido. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque yo no quisiera que con Boca Chica pase igual que como ocurrió en Villamella. Villamella fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y era conocida como la ciudad del chicharrón. Desde que usted ponía un pie en Villamella, de manera seguida, así como hay en Boca Chica muchos lugares que fríen pescado y cosas así, así eran los chicharrones en Villamella. Y cuando una gente iba a viajar a los Estados Unidos, ustedes saben que el dominicano va donde un primo, mire primo, yo quiero que usted me dé 15 días, que me dé un mes aquí. Cuando lleguen los primeros días, el agrado que le llevaba era un pedazo de chicharrón de Boca Chica. ¡Ah! Pero empezó un grupo a extorsionar, a vender a sobreprecio y a hacer unas series de tropelías que la gente dijo, no vale la pena ir a Villamella a comprar chicharrones. Entonces, ya ustedes ven que en muchos lugares ustedes se encuentran con puestos de chicharrón, que chicharrón light, y hay 80,000 lugares donde a usted le venden buenos chicharrones. ¿Y qué hicieron los que viven allá en Villamella? Bueno, pues sencillamente se quedaron nada más con el recuerdo de aquella época. Con Boca Chica y los pescados está sucediendo igual. Y hay muchos lugares que ustedes ven que le hablan de la venta de bandejas de marisco y que se la llevan a domicilio. Y es un problema bastante serio lo que hay ahí en Boca Chica. Si las autoridades no le ponen freno a esa mafia que hay ahí en Boca Chica, entonces ese lugar pudiera convertirse, o mejor dicho, perder todo el atractivo que tiene. Ya hay muchas personas que prefieren irse a cualquiera de las playas que están
allá en el este, cerca de Boca Chica, antes que la misma Boca Chica. Porque es igual, porque las playas para el turismo son un buen atractivo. Por ejemplo, nuestra familia estaba en Miami. Bueno, pues uno oye hablar de esa playa de Miami. No, pero espérate. ¿Cómo uno viene a Miami y no va a ver esas playas? Bueno, pues nosotros fuimos a ver las playas. Ustedes pueden estar seguros que cualquier persona que viaje a México, como oye decir, cualquier dominicano que viaje a México, que oye decir que la playa más linda del mundo es Acapulco, uno dice, pero Boca Chica es algo bastante hermoso. Bueno, pues cualquier persona, ¿dónde que verdaderamente recurre la mayor parte de la gente? Acapulco. Todo el que va a México quiere ir a Acapulco. Entonces, yo le pido a las autoridades que están haciendo un buen trabajo con el drenaje pluvial y con plantas de tratamiento y que están fomentando turismo en Boca Chica, que traten de controlar esos negocios, que traten de controlar a unos indeseables que hay ahí, a unos denominados figones, y que se establezcan parqueo en algunas áreas que todavía hay vacío, que el ayuntamiento pudiera manejar o el propio Estado para darle garantía al ciudadano de que se puede estacionar, porque total, usted va y se estaciona en una de las calles y le aparecen unos morenos ahí, oigan bien, para que ustedes vean lo exquisito que es nuestro país. Ustedes van a Boca Chica y a no ser que ustedes se estacionen en un parqueo privado que queda un poco distante, entonces usted tiene que pagarle a un nacional haitiano para usted pagarse, para usted estar parado en una calle dominicana, porque ellos son quienes dominan el parqueo. A ellos que no tienen documentos, es que usted tiene que pagarle para usted poderse estacionar en su país. ¡Qué bárbaro! Miren, señores, y hablando justamente de extranjeros, nosotros tenemos que cogerlo un poquito suave también y bajarle un poquito cuando hablamos de la extranjería, porque la República Dominicana rompió récord en este año. 3.307.000 dominicanos, de acuerdo a los censos, viven fuera de este país. Si nosotros tenemos tantos dominicanos en diferentes países, también tenemos que ser consecuentes con lo que vienen aquí. La gran diferencia es que nosotros cuando vamos a cualquier país del mundo, vamos con documentaciones, entramos por la vía legal y tenemos aquí mucho indocumentado y ahí es que radica la gran diferencia. Vamos a cambiar de tema, señores, porque miren, nosotros tenemos muchos inconvenientes con relación al tránsito en la República Dominicana. Y ustedes saben que muchos de esos accidentes de tránsito que se producen aquí tienen su sello. Y usted puede decir que hasta cierto punto es el propio Estado el culpable de que se produzcan todos esos accidentes y que haya tanta imprudencia en el manejo temerario de aquí de nuestro país. ¿Y por qué yo digo el Estado? Y no me refiero específicamente a este gobierno, porque yo no sé qué es lo que pasa en ese departamento de tránsito que está bajo el control de obras públicas. Señores, aquí no hemos tenido nunca un solo gobierno que le ponga control a eso. Miren, si ustedes van a buscar una licencia, para ustedes obtenerla, no necesitan manejar correctamente.
Ustedes no necesitan tener un conocimiento teórico de tránsito. Lo único que usted necesita es llevar dinero en su cartera. Porque si usted lleva dinero en su cartera, hasta el teórico, usted pasa el examen teórico. Porque los que están de supervisores ahí, cuando ya usted se ha canteado adelante, ellos van y le miran la hojita ahí. Y usted está, por ejemplo, ok, en la pregunta número 1, ok, yo me voy a parar detrás de ti, te voy a tocar tantas veces, te toqué 3 veces, esa es la 3, ¿por dónde va? La segunda pregunta, si te toca una vez, la 1, y así sucesivamente, y le dan unos adiestramientos ante a la persona. Tú vas a ir paso por paso, en la medida que yo te toque, tú vas a ir llenando, y salen personas de ahí con sus exámenes llenos. Hay otros que toman otro tipo de exámenes que tampoco pueden cubrir ni pasar en términos normal. Y también se le otorga la licencia y le dan licencia de vehículo pesado a personas que no tienen la expertise. ¿Y de qué manera entonces usted puede controlar que no haya accidentes de tránsito si hay personas que no saben las señalizaciones de las calles? Entonces es un tema muy serio al cual nosotros debemos de irle prestando mucha atención, porque la República Dominicana es el país en términos relativos donde se produce más accidentes de tránsito. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucho. Así que, bye bye.